Suicidio asistido, una ley que va a entrar en vigencia en 3 meses. ¿En qué se encuentra el proyecto sobre esta materia en nuestro país? Vamos a conversar sobre esta materia con el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic. Diputado, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Marcos, gracias por la invitación. Diputado, vamos a hablar de la tramitación de la iniciativa denominada como Muerte Digna en nuestro país, pero primero quisiera saber cómo valora la aprobación de la eutanasia en España, que ya comienza a regir en 3 meses más. Bueno, España se transformó en el 8º país del mundo que cuenta con esta legislación. Ellos tuvieron una intensa discusión, muy parecido a lo que hemos tenido aquí en Chile. El gobierno español del presidente Pedro Sánchez se comprometió con impulsar esto en la última campaña electoral y finalmente lo lograron. Tuvieron una amplia mayoría, a pesar de que hubo también un porcentaje de votos en contra, pero lograron una amplia mayoría. Y entonces creo que es una muy buena noticia que España se ponga en esta lista de países a los cuales esperamos que Chile sea el próximo. ¿En qué pie se encuentra la iniciativa aquí en nuestro país? Fue tramitada ya en una primera instancia, pero ¿en qué pie se encuentra en estos momentos? Bueno, nosotros, Marco, llevamos años en el Congreso peleando porque este proyecto se transforme en ley. Un proyecto que presentamos el año 2014, que durmió durante mucho tiempo en el Congreso y que ya desde el 2018 y 2019 hemos tenido el inicio de la discusión y de la votación. Es un proyecto que se ha votado y se ha discutido con gran intensidad. Fue aprobado como un hecho histórico en nuestra historia republicana. Se aprobó en general, en diciembre del año pasado, se aprobó la idea de legislar en la sala. Logramos una amplia mayoría en la Cámara de Diputados y volvió a la Comisión de Salud, que hoy día seguimos votando en la Comisión de Salud los últimos detalles, el último articulado, y esperamos que el próximo martes ya el presidente de la Comisión de Salud, el diputado Miguel Crispi, se comprometió con nosotros hasta total despacho. O sea, el próximo martes se va a despachar de la Comisión de Salud, va a ir a la sala la siguiente semana y se despacharía definitivamente al Senado. Ya no habría un nuevo trámite en la Cámara de Diputados, estaría aprobada completamente y tendríamos que ir entonces al segundo trámite en el Senado. Eso, Marco, la verdad ya pone a este proyecto con una viabilidad tremenda, porque muchos decían que esto no iba a pasar la Comisión de Salud, pasó la Comisión de Salud, después fue aprobado en general en la sala, hoy día va a ser el próximo martes aprobado definitivamente en particular cada uno de los artículos, y entonces yo diría este proyecto va a ser ley, Yo creo que los senadores vamos a lograr una mayoría en el Senado también para que esto funcione. Diputado, ¿cuáles son las claves de esta iniciativa? Entendemos también que, por ejemplo, un aspecto clave, que era los límites de edad, tuvieron un revés por parte de la oposición en la Comisión de Salud. Sí, bueno, originalmente el proyecto nosotros teníamos considerado, Marco, que pudiese considerar a los menores de edad, ¿no? Desde 14. Básicamente con el mismo estándar que ya se había aprobado en la ley de interrupción del embarazo en 3 causales, ¿no? La posibilidad de que mayores de 14 pudieran acceder a este derecho. Lamentablemente, si bien se había aprobado en primera instancia, luego fue rechazado y por lo tanto fue rechazado y vamos a tener una ley solo para mayores de edad, ¿no? Para mayores de edad. Sin embargo, el resto del articulado, creo yo, está quedando bastante bien. O sea, esto es una ley que primero está inspirado en la libertad individual, en el Estado laico, que sea respetuoso de las creencias individuales de cada quien, que sea respetuoso de la voluntad del paciente que está en una situación extrema y que pide poder morir con dignidad. Esto entonces se transformaría en un nuevo derecho, ¿no? En lo que algunos llaman la última libertad, y que bajo ciertas condiciones entonces usted podría solicitar asistencia médica para morir. ¿Bajo qué condiciones? A ver, para profundizar un poco, ¿cómo se encuentra el articulado actual de esta iniciativa en la Comisión de Salud? ¿Bajo qué condiciones se podría solicitar esta muerte asistida o muerte digna, como ha sido catalogado también? ¿Cuáles son las condiciones que hay que cumplir? ¿Qué es lo que no se puede hacer? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la objeción de conciencia también de los profesionales de la salud al respecto? Sí, bueno, el proyecto tiene 3 causales, ¿no? 3 grandes causales y después una serie de requisitos. Las causales son, primero, una enfermedad terminal, o sea, ya se conoce un diagnóstico en donde la muerte estaría próxima en el tiempo, una enfermedad terminal, ¿no? Segundo, un tipo de enfermedades que pueden no ser terminales, pero que son dolorosas desde el punto de vista físico, ¿no?
pacientes que están sufriendo mucho, que están con mucho dolor y que eso puede prolongarse un tiempo más allá de 6 meses y por lo tanto no está tan próxima a la muerte, por ejemplo, las enfermedades degenerativas, ¿no? Y traen un sufrimiento físico, un dolor físico para el paciente. Hay una tercera causal, que son aquel sufrimiento psicológico, que no es lo mismo que enfermedades mentales. Las enfermedades mentales, Marco, están absolutamente descartadas de este proyecto. Si hay una persona que no está en pleno uso de sus facultades mentales, no puede solicitar la eutanasia. Nos referimos más bien a un sufrimiento psíquico. Esas son las 3 causales. Y hay requisitos después, ¿no? Ser mayor de edad, tener el diagnóstico de un médico, tener la confirmación de un segundo profesional médico. Tercero, estar en pleno uso de sus facultades mentales. Tiene que haber un certificado de que efectivamente esta persona está en pleno uso de sus facultades mentales. Y básicamente en esas condiciones el paciente podría solicitar entonces la eutanasia. Diputado, ¿y cómo podemos diferenciar el sufrimiento psíquico de una enfermedad mental, para ser bien precisos en esta materia? Bueno, eso es parte del diagnóstico que el médico tratante y una segunda opinión médica tiene que certificar, ¿no? Las enfermedades mentales son enfermedades que tienen un diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, una persona con Alzheimer estaría fuera de este proyecto, ¿no? Porque él no puede tomar la decisión libremente. Ahora, ojo, lo que sí puede pasar, me voy a meter en este tema porque es muy importante, si una persona no puede expresar su voluntad porque perdió la conciencia o porque no está en pleno uso de sus facultades mentales, sí lo puede haber hecho por anticipado, ¿no? Y el proyecto considera un registro de instrucciones previas, una especie de testamento vital, en donde yo puedo decir con anticipación, si es que estoy en estas circunstancias médicas, estas son las instrucciones para el equipo médico que me atienda, ¿no? Y ahí una persona sí puede pedir la eutanasia por anticipado, ¿no? Entonces, si es que lo pidió antes, luego de perder la conciencia, podría entonces tiene el médico que hacer valer su voluntad, ¿no? Pero con respecto al tema de las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, están completamente descartadas y los médicos tienen que cerciorarse que aquella persona que solicite la eutanasia esté en pleno uso de sus facultades mentales y que además esté libre de cualquier presión externa. O sea, la decisión de la eutanasia es una decisión individual. No puede la familia, los amigos o quien sea interferir en la decisión o tomarla o reemplazar la voluntad del propio paciente, ¿no? Solo el paciente puede tomar su decisión y el médico tiene que cerciorarse de que sea una decisión libre, que sea una decisión informada, que sea una decisión que se tomó con una cierta prolongación en el tiempo, ¿no? Que sea una decisión meditada. Diputado, pero de todas formas no me queda bien claro cómo sería el caso, por ejemplo, de una dolencia psíquica que se diferencia de una enfermedad mental. ¿Cómo operaría? ¿Bajo qué circunstancias podemos considerar que estamos frente a una dolencia psíquica y que podría eventualmente, si es que la ley, por ejemplo, llegara a avanzar y ser promulgada, podría ser, por ejemplo, catalogado como apto para ser parte, para efectuar la eutanasia? Sí, aquí, Marco, hay un caso emblemático que un cineasta español transformó en una película que se llama Mar Adentro. Probablemente muchos de los que nos están viendo pudieron haber visto la película. Es un caso real, se llama Ramón Sampedro. Se trata de una persona tetrapléjica que no sentía su cuerpo y por lo tanto no tenía sufrimiento físico porque solo podía mover la cabeza, pero el resto del cuerpo no tenía una parálisis. Él estuvo 30 años en cama. Y él lo que argumentaba es que si bien no tenía un sufrimiento físico, su enfermedad tampoco era terminal, podía seguir viviendo así hasta la vejez, él decía: yo estoy preso de mi cuerpo. Y entonces él argumentaba un sufrimiento psicológico. Y entonces tampoco tenía una enfermedad mental, él no tenía ninguna enfermedad mental, estaba completamente en pleno uso de sus facultades mentales. Pero la muerte no la tenía próxima en el tiempo, podía seguir muchos años así postrado. Y al cabo de 30 años, como no había legislación en España, él resolvió suicidarse. Entonces, esos son el tipo de casos en donde podemos argumentar que hay un sufrimiento psicológico. El propio paciente tendrá que fundamentarlo, los médicos tendrán que cerciorarse que estamos frente a una persona en pleno uso de sus facultades mentales y se descarta cualquier tipo de enfermedad mental, ¿no? Yo diría que es un caso paradigmático el de Ramón Sampedro en el caso español, y la verdad es que si uno mira la legislación internacional, todas consideran el sufrimiento psíquico,
Algunos porque lo distinguen el físico del psíquico y otros porque lo ponen como un dolor en términos generales. Pero en todas las legislaciones que hay en el mundo, los médicos son los que tienen que cerciorarse a través de un diagnóstico de cuál es el tipo de sufrimiento que está padeciendo el paciente. Bien, diputado Vlado Mirosevic, diputado del Partido Liberal, muchas gracias por habernos acompañado y vamos a estar atentos a cómo siga avanzando en el Parlamento esta iniciativa de muerte digna. Gracias, diputado. Buenas tardes. Bien, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. 17 horas con 57 minutos. Pausa y ya.